Felipe González. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo no sé usar esto, ¿eh? No lo he hecho en mi vida. ¿Cómo están? Buenos días. Me encanta volver a estar con los becarios. Verán, acabo de decirle a Carlos, cuando llegué al gobierno había 540.000 universitarios. Cuando salí del gobierno, era mucho tiempo después, había 900.000 becarios y 1,5 millones de universitarios. Por tanto, me pasa algo que también le pasa a Carlos, que me encuentro a mucha gente que dice, yo fui el primero de mi familia que estudió en la universidad gracias a una beca que me dio en su periodo de gobierno. Es una satisfacción indescriptible, pero bueno, yo he perdido los papeles que traía para leer, no importará, lo haré sin esos papeles. Y quiero empezar por decirle a Carlos, después de su intervención, sobre la importancia de la educación. Le preguntaron a Merkel, no hace mucho tiempo, cuando todavía era canciller, que por qué incrementaba el presupuesto de educación y de formación profesional cuando tenían el presupuesto más alto de ninguna nación del mundo por habitante. Y esta señora, que venía de Alemania del Este, de la experiencia comunista, esta señora tiene una respuesta muy sencilla. Mire, gastamos mucho más dinero en educación porque la ignorancia es muy cara para Alemania. Reténganlo. La ignorancia es muy cara. Es la educación no solo la que nos salva de la ignorancia, sino la que contribuye al desarrollo de nuestros países. Yo he tenido una cierta pasión por México, bastantes veces correspondida. Y lo que más me llama la atención, lo hemos presenciado de nuevo aquí hoy, con qué patriotismo la gente grita ¡Viva México! Esté bien o esté mal, esté pasándolo bien o esté pasándolo mal. Esa es una semilla extraordinariamente importante para el desarrollo. Verán, como les dije, no me quiero extender mucho, pero si empiezo a hablar vamos a estar hasta la noche aquí. Y creo que tienen después uno de los intervinientes especialistas en lenguaje corporal. La gente cree que lo que importa es lo que se dice, que sin duda importa. Y yo les aseguro, y después se lo demostrarán, que el cómo se dice tiene tanta importancia como lo que se dice. Uno sabe cuando alguien está hablándonos y sabe si está convencido o no. Es lenguaje corporal. Puede decir las mismas palabras, 3 intervinientes, las mismas palabras, y dirá, bueno, si es las mismas palabras, estarán diciendo lo mismo. Uno pasa la barrera de la comunicación y lo creen, y 2, no. Pero si han dicho exactamente lo mismo, ese es el lenguaje corporal. Se habla con palabras, se habla con las manos, se habla con el gesto, la convicción se traduce. Y a quien miente se le nota. Y se le nota en el cuerpo. Dice con el cuerpo lo contrario de lo que dice con la palabra. Bueno, entonces yo estaba pensando, y oyendo a Carlos, me lo traía a la memoria, hace 20 años yo estaba aquí en este mismo auditorio, en el primero de los encuentros, no puedo precisar la fecha, de becarios. Después estuve varias veces, uno en un inmenso lío que hubo, en una pelea entre el presidente Fox y Fidel Castro, por un lío de una reunión en México, pero he estado varias veces. Y siempre me sigue gustando participar en estos actos, en parte muy indirecta, porque me siento responsable. Me siento responsable de decir, bueno,
tantos chicos y chicas que son becarios, que pueden estudiar lo que quieran, que pueden aprovecharlo como sea. No es razonable que no se conozcan. Y una vez que se conozcan, que no se conecten, hablamos de conectividad. Por tanto, hace mucho tiempo que vengo a México, mucho. Imagínense, cuando empezó el gobierno de la Madrid, fue exactamente el mismo día que empezó mi gobierno. El 1 de diciembre de 1982. Y después estuve muchos años en el gobierno. Y como decía que no me quiero desviar, me voy a centrar en un pequeño acontecimiento. Estuve en la Universidad de Guadalajara. ¿Dónde estaban los de Guadalajara? Estuve en la Universidad de Guadalajara en la Cátedra Julio Cortázar en 1997. Preciso bien, 97. Esa cátedra Julio Cortázar la presidía Carlos Fuente. Se nos fueron tantos. Y estaba presentando públicamente el primer informe que se me había encargado sobre el impacto de lo que llamábamos la globalización en nuestras vidas. Y fue allí, en la Universidad de Guadalajara. En una parte estaba presentándome Carlos Fuente y en la otra parte del sillón el corresponsable de la cátedra, el Gabo García Márquez. Cuando terminé la intervención, la publicó la revista Nexos. Todavía la pueden encontrar, a pesar de que hablo del 97, sobre los impactos de la globalización en nuestra vida. Yo no soy técnico, no soy un tecnólogo. Me preocupa, lo han oído en alguna de las cosas que han pasado en las biografías. Siempre son peligrosas las biografías, se lo abierto a los becarios. Pues dice, oiga, haga su currículum. Y entonces nosotros vamos añadiendo cosas y algunos hacen currículum de 10 folios porque participaron un día en un seminario y tal. Yo les recomiendo que lo hagan en un folio o en un folio y medio, porque lo importante se contendrá en un folio y medio. Los demás son añadidos. Muy bien, aquí hice la primera presentación en la Cátedra Julio Cortázar. Y de esa presentación quiero arrancar, porque fue mi inquietud al salir del gobierno en el 96, por comprender mejor lo que estaba pasando en el mundo, qué impacto se estaba produciendo en esa revolución tecnológica que dimos en llamar globalización. Era una interdependencia creciente entre todos los ciudadanos del mundo y quería comprender qué había detrás. Así que comprenderán que arranqué por el Silicon Valley. Me fui a ver qué pasaba en el Silicon Valley y me llevé algunas sorpresas fantásticas. Una de las grandes sorpresas es que el asesor de los ingenieros de software que producían aquella inmensa cantidad de innovaciones, la enorme cantidad de ofertas que afectaban a todo, uno de los asesores mejor pagados, era un profesor universitario de Berkeley que no sabía nada de ingeniería de software, nada. Y le pagaban muy bien. Era profesor de literatura, especialista en Shakespeare, vale decir, especialista en la condición humana. Por tanto, le ponían una pantalla y le enseñaban qué producto de ingeniería de software estaban ofreciendo al mundo, no a un cliente o a dos, al mundo. Y lo único que hacía era evaluar el impacto que podía tener en el ser humano esa oferta. O sea, era un puro observador y conocedor de la condición humana. Y como ha salido aquí, se lo repetiré, el mundo está cambiando radicalmente. A México se le han ofrecido bastantes oportunidades. Esta es una oportunidad de oro, porque la globalización, la interdependencia, exige una nueva gobernanza. Y en esa nueva gobernanza, México juega un papel trascendental. Por eso,
De nuevo podemos hablar de crecimientos potenciales de México, de empleo en cantidad y calidad, lo contrario de lo que se ve. Y vuelvo a la Universidad de Guadalajara. Yo analicé varios impactos de la globalización. Lo primero que quería saber es cómo podía definir esa revolución tecnológica, que tiene pues multitud de dimensiones. Una revolución tecnológica que por primera vez en la historia hacía que los niños enseñaran a los abuelos cómo se podían comunicar por Internet. Que tuvieran como una especie de sabiduría innata para utilizar esos aparatos que veo, además lo utilizan en cualquier rincón, en cualquier lugar, los smartphones, y tengan más conocimiento, más rapidez de utilización, etcétera. Es la primera vez, porque siempre el conocimiento era el conocimiento adquirido durante generaciones que se transmitía a las nuevas generaciones. Uno de los elementos de la revolución tecnológica es ver a niños enseñando a los mayores y enseñando a utilizar ese instrumento tecnológico. Yo quería tener una idea de conceptualmente cómo definíamos ese fenómeno. Les estoy hablando de hace más de 20 años, de 25 años. Y al final, como uno tiene que saber conceptualmente qué pasa, la revolución tecnológica es una revolución de la comunicación entre los seres humanos. Los seres humanos siempre han tratado de comunicarse con el otro. Y para comunicarse con el otro se encontraban una barrera. Unos le llamaban tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo en comunicarme con el otro? Sea el otro científico que trabaja en la otra parte del Atlántico o del Pacífico, o sea mi propio pariente, el que dejé en tal sitio y que no lo veo. ¿Cuánto tiempo tardo? ¿A qué distancia puedo llegar? El tiempo medido en distancia. La revolución tecnológica acaba con el tiempo y con la distancia para comunicarse con el otro. Antes Carlos expresaba uno de los elementos que más me han sorprendido y he estado muy metido en ello porque, digo, cuando me jubilé, nunca me he jubilado, solo me he jubilado de júbilo. Porque para nosotros, en esta lengua que compartimos, la jubilación viene de júbilo, aunque no lo pasan tan bien los jubilados. Pero es que para los franceses el jubilado es un retraité. ¿Retraité? Hombre, jubilado. Retraité es una cosa como más fea, ¿no? Entonces yo me jubilé de júbilo, pero seguí trabajando. Y sigo trabajando. Y sigo trabajando, he rebasado ya los 80 años, sigo siendo un activista preocupado por lo que pasa. Ahora muy preocupado por la inteligencia artificial. Preocupado no significa temeroso, sino preocupado de saber, de nuevo, conceptualmente, qué significa. Pues bien, conceptualmente la revolución tecnológica era la eliminación del tiempo y del espacio para comunicarse con el otro ser humano. No hace falta que repita algo que habréis oído 1000 veces. Estamos reunidos en el auditorio. Muy bien, este acto lo están siguiendo en mi país. Lo pueden estar siguiendo en el que les interese en Corea. Lo pueden estar siguiendo en tiempo real en cualquier sitio. Y esa revolución de la comunicación, el ejemplo de las vacunas es muy bueno, ha producido un milagro fruto de la investigación, de la ciencia, de la tecnología y de la comunicación. Encontrar una respuesta a una pandemia que paralizó el mundo hace 20, 50, 60, 70 años hubiera sido un esfuerzo de años y años de investigación, de encontrarse en círculos. Y ahora esa investigación se ha hecho a la vez generosamente y en línea, al mismo tiempo. Entonces, en tiempo real, al año de estallar ese fenómeno mundial tan negativo para todos, ya había una respuesta en términos de curación y de vacuna. Primera vez que ha ocurrido en la humanidad es la revolución de la comunicación entre los seres humanos. Yo estudié varios impactos. Cómo impactaría en la política,
digo, ni entonces ni incluso ahora me entendieron cómo impactaría la economía, en el mundo de la empresa, en varios aspectos. Y después, aparté, viene también en la revista Nexo, 4 desafíos de nuestro tiempo. Les estoy hablando desde el siglo XX, desafíos del siglo XXI. Y los 4 que destaqué eran flujos migratorios. ¿Qué va a pasar con las migraciones en el mundo? Ese era uno. Otro era, ¿cuál será el papel de la mujer en el mundo? No estoy hablando de pequeños detalles. ¿Cómo seremos capaces de aprovechar que la mitad, como mínimo, de la humanidad son mujeres? Y que la variable estratégica no es la fuerza, es la inteligencia, es la educación. Que ya destacar no se destaca por la fuerza. Que un tráiler de 20 metros, de 30 metros, se lleva automáticamente. No se lleva con un esfuerzo ni un tractor en el campo. Bueno, papel de la mujer en el siglo XXI. El otro es el que nos está estallando en la mano ahora, entre otros muchos, que era el problema de las identidades. Cuando uno entra dentro de un proceso como la globalización, de una interdependencia que te hace ver el mundo en tiempo real y lo que está pasando en cada sitio en tiempo real, uno tiene la sensación de que todo se va a homogeneizar, que todo el mundo va a estar aprendiendo, digo, la misma moda, la misma música, la misma... Bueno, y frente a eso se producen lógicas reacciones identitarias. Y digo, ¿por qué lógica? Bueno, yo me distingo por ser lo que sea. Alguna vez me preguntaba que si me sentía orgulloso de ser andaluz, porque nací en Sevilla. Digo, hombre, me siento andaluz. Orgulloso de ser andaluz no puedo afirmarlo porque no lo decidí yo. Pueden creerme todos. Yo no decidí nacer en Sevilla, lo decidieron otros, no sé si los azares y tal. Por tanto, uno tiene una identidad y la globalización trataba, y todavía trata, como un fenómeno natural, de borrar las identidades. Y la gente reacciona, lo hemos visto en esta tribuna, ahora, reacciona afirmando su identidad. Pero verá, gobernar las identidades no es solo gobernar el pluralismo de las ideas. Es atender a los sentimientos de pertenencia. No son derechos, son sentimientos de pertenencia que hay que respetar, más allá del pluralismo de las ideas. Por tanto, se ha hecho más complejo gobernar. Hay un paso atrás en la globalización. Carlos hablaba de crisis de Ucrania, o la guerra de Ucrania. Hay un paso atrás en la globalización y un repliegue del que nacen nuevas formas de gobernanza y nuevas oportunidades. La de México es lo que podríamos llamar una nueva forma de gobernanza, la globalización, que hace que México sea imprescindible, por ejemplo, para el gran mercado de Estados Unidos, imprescindible, y por tanto tenga oportunidades que hace 30 años parecía que no ocurrían. Se ve en el enfrentamiento de China, Estados Unidos, hegemónico, pero de nuevo quiero llevarles a que piensen en el fondo del problema. Pues estamos intentando superar las guerras del pasado. Ahora puede haber conflictos comerciales, menos guerras del pasado. Han desaparecido los golpes de Estado, pero no los autoritarismos, salvo en África, que sigue habiendo golpes de Estado clásicos. En general, el deterioro de la democracia se produce sin golpe de Estado. Entonces, pienso que lo que falla en la interdependencia que supone la globalización y exige nuevas formas de gobernanza es que no todos jugamos con las mismas reglas. Y cuando se rompe la regla de juego con la que se participa en lo que sea,
en el comercio mundial, en las inversiones, etcétera, se producen reacciones para buscar nuevas formas de gobernanza, para evitar que algunos jueguen con ventajas respecto de otros. Por tanto, hay una reconfiguración. Hay fenómenos como el de la guerra de Ucrania, es evidente. Hay una reconfiguración de esa globalización que se está haciendo más próxima, más regional. Eso no va a parar el fenómeno de la interdependencia y de la globalización, pero las formas de gobernanza van a cambiar. Se ve en Estados Unidos, pero se ve en México, una de las grandes oportunidades estas. Se ve en América Latina, se debería ver en América Latina. América Latina tiene un sueño de integración desde siempre. La última manifestación no es de América Latina, es de fuera de América Latina, la de los famosos BRIC, que dice que van a crear una moneda común para salir de la dependencia del dólar o, si quieren, de la dependencia del euro. Sí, Europa tardó 40 años de esfuerzo para llegar a una moneda única que todavía no afecta a todos los miembros. O sea, creer que va a haber una moneda, que las relaciones comerciales van a ser más fáciles porque será en la moneda de cada país. Carlos, tampoco va a ocurrir. Tony lo sabe bien. Dice, oye, ¿cómo se puede hacer una relación comercial en cada una de las monedas cuando a veces las paridades desaparecen y saltan los desequilibrios? Por ejemplo, si Argentina tiene una inflación, pongamos por caso, del 3,5%, Brasil tiene un 3,5% y Argentina del 130%, ¿cómo se comercia en esa moneda? ¿Qué medidas de prevención o de preocupación o de precaución en fin? Por tanto, estamos viviendo un cambio en ese modelo de globalización. Entonces, siempre me preocupó desde el principio de esta curiosidad que me acompaña ya en la vejez. Toda mi vida he tenido curiosidad por saber, por conocer, por acercarme al otro, al que me puede aportar algo. Por eso, con esa curiosidad, digo, que permanece, quiero ver qué supone el impacto de la inteligencia artificial. Primero, nos está acompañando todo el tiempo, pero primero quiero decirles que la inteligencia artificial, sobre todo para los que se quieran especializar en ese tipo de tecnologías de la información, de la comunicación o tecnologías de telecomunicaciones, etcétera, que no es una innovación disruptiva. Todavía la inteligencia artificial es una acumulación de innovación que se expresa. Carlos ha estado muy optimista. Yo no quiero ser pesimista. ¿Por qué? Hombre, Carlos, como broma te digo, los pesimistas ganan fama y los optimistas ganan dinero. Pues, tranquilo. Los que pierden la confianza y de esto va a ser una catástrofe y tal, se quedan paralizados, pero ganan fama si tienen audiencia. Pero los optimistas, los que son capaces de apostar cuando ven esas visiones catastrofistas. Claro, la inteligencia artificial va a producir efectos positivos y negativos, sin duda alguna, como todo cambio de era. Y esta supone la expresión de un cambio de era. Claro, sin duda alguna. El eje de la reflexión hoy sería la educación. Por eso hablaba de la Merkel diciendo que invierte tanto en educación e información profesional porque la ignorancia es mucho más cara. Y si usted es egoísta, y digo, no quiero perder tanto dinero. Bien, por tanto, la inteligencia artificial y la educación, ¿puede ayudar a la educación? Sin duda. Podemos crear algunas limitaciones para que no nos trampeen los jóvenes que van a examinarse. Dice, a lo mejor tenemos que volver a los exámenes orales de mi época, sin aparatos informáticos, sin el acordeón que nos llevábamos para copiar, que diría Nacho, el acordeoncito para ver. No, sin aparatos informáticos. Dice, usted entra aquí. Se puede haber hartado de conocimiento a través de la inteligencia artificial o a través de Google o a través de... Tiene mucha información. Lo del conocimiento
no es exactamente igual que la información, y os lo explicaré ahora porque es muy... Pero usted se pone delante de un tribunal que lo va a examinar y se pone al desnudo para explicar lo que de verdad sabe, que lo sabe ayudado de la inteligencia artificial, sí, pero sustituido por la inteligencia artificial, no. Por tanto, a lo mejor tenemos que dar un paso atrás para dar 4 adelante. Y, por ejemplo, yo imagino los exámenes orales para que no haya trampas y que no nos den pues, un examen ya preparado por inteligencia artificial con la nota media de estudiante universitario de tercer grado. Por tanto, tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Destruirá empleos? Sí. ¿Creará nuevos empleos? Sí. Es más delicado el fenómeno, como en casi toda la revolución tecnológica, para los empleos que tienen mayor grado de especialización que para los empleos de servicios donde se exige una formación profesional determinada, pero que no están en ese mayor grado. Entonces, gente que haya estudiado Derecho como yo tendrá un pleito con la inteligencia artificial. Digo por hablar de una profesión como la mía. Por tanto, estamos viviendo el centro de la revolución tecnológica. Estamos viviendo a una velocidad de crucero que no logramos seguir. O, por supuesto, no se puede organizar normativamente. Las normas no les da tiempo a regular. Yo tengo algunas preocupaciones, sí, no pesimismo, pero preocupaciones sí. Una de las preocupaciones que tengo en serio es que nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, es nuestro patrimonio, el de verdad. Y nuestra vida es el sustento de los Big Data. Los Big Data se alimentan de lo que somos, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y con qué facilidad autorizamos a que utilicen nuestros datos? Porque la letra es muy pequeña, no, es que no se llega a esto. Bueno, es nuestro patrimonio. Deberíamos tener el derecho de retirar el uso de nuestros datos, como mínimo, por respeto a la propiedad que tanto se presume en el mundo. Eso me ha preocupado y me preocupa. Me preocupa. Y tantos fenómenos como vemos todos los días. Tocas con curiosidad y tratando de encontrar en Google o no sé qué, una determinada información. Hombre, si yo quiero saber qué pasa con tal producto agrícola, dice, y a los 2 días o al día siguiente te inundan de información con todas las perspectivas. Dice, no, mira, yo nada más que quiero preguntar por esto. Ah, este señor tiene esta inclinación. Por tanto, es verdad que hay un gran desafío por delante, lleno de oportunidades, con algunos riesgos de abuso. Y esto me lleva a una reflexión más general, para dar paso a que me preguntéis, ¿no? que empezará, creo que Arturo, a darme a una reflexión más general. La información era el privilegio de los poderosos en los últimos 3000 años de la historia de la humanidad. El poder era la información. El emperador, para entendernos, el faraón, no solo tenía más información que los demás, sino que tenía una información que solo él poseía, lo cual le daba un nivel, lógicamente, un nivel que le permitía manejar su poder de una manera A o B. El fenómeno de la revolución tecnológica de Internet, el fenómeno de la comunicación, de la revolución de la comunicación entre los seres humanos, ha producido un efecto bien interesante. Y es que la información es un bien mostrenco. Está en el aire, está disponible. Todo el mundo puede llegar, visión positiva. La información se ha democratizado. Visión preocupante. Mientras más información tenemos más conocimiento, más capacidad para discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Un conocimiento un poco más universal y menos segmentado. Más de
carácter general, de contraste de información. La información está disponible. Entonces, ahora no es el monopolio del poderoso. En ese sentido se ha democratizado, pero la información te da más capacidad de llegar a un cierto concepto que diría la filosofía alemana de la verdad. No, confunde mucho esa abundancia de información. La única información que está disponible, operativa, es aquella que te permite contrastar inteligentemente las fuentes de información para llegar a un objetivo. Yo recuerdo todavía Torres Gemelas. Toda la información disponible estaba en la red para saber que eso iba a ocurrir. Y en toda la investigación que se hizo después del director, lo que no hubo fue un buen procesamiento de la información disponible para anticiparse al fenómeno. Como he gobernado muchos años, debo decirle, de lo que se anticipa y se evita, no se habla. De lo que se habla es de lo que no se es capaz de evitar. Esa es la noticia. Que no haya pasado algo no es noticia. Que pase, porque se le ha escapado a uno la información relevante. Por tanto, tenemos un fenómeno con la información, con algunos de los jóvenes de la familia Slim, etcétera. Hice algunas experiencias de estas. Nos sentimos más libres, más comunicados y más informados con el smartphone, ¿no? Con el me gusta, no me gusta, con las distintas redes que se han puesto de manifiesto, se han hablado de ellas, no sé qué. Dice, pero somos de verdad más libres. Seríamos más libres, de verdad seríamos más libres, si decido que el smartphone me da libertad y me la quita. Por tanto, para recuperar mi libertad, lo dejo encima de la mesa y mañana lo vuelvo a recoger. Porque eso de que se me olvide y que a 30 kilómetros me dé cuenta de que se me ha olvidado el teléfono y haga 30 kilómetros en sentido contrario para ser libres, no será para ser libre, ¿no? Me han atrapado. Realmente éramos mucho menos libres cuando las conferencias había que hacerlas como se hacían. Hace un rato, yo lo he vivido, es en mi generación. Era mucho menos libre cuando no vivíamos pegados a eso. Les contaré, entre otras, una anécdota curiosa. Yo fue uno de los primeros que tuve en lo que llamaban el mundo occidental un GPS, que era tecnología militar, que se utilizó por primera vez en el desierto de Irak. Y era un aparato de este tamaño, que los marines americanos desplegados en el desierto de Irak se perdían. Dice, es más fácil perderse en un desierto que en un bosque. La gente no lo sabe, pero es. Y la gente de México que vive en zonas desérticas lo sabe. Confunde más el de... Bueno, ellos iban todos con un GPS para localizar el sitio donde estaban, las coordenadas, a dónde se tiene... Bueno, eso era tecnología de uso militar exclusivo. ¿Conocen a alguien que hoy viva sin GPS? Está incorporado en nuestra vida como algo absolutamente natural. Saber dónde estamos, a dónde tenemos que ir. Es una decisión nuestra, quiero ir a tal sitio. ¿Y quién me lleva? El GPS que se utilizaba en el 91 en la guerra de Irak. Eso nos lleva. Pero incorporado o al reloj, o al coche, al carro, a lo que sea. Por tanto, la velocidad de crucero de los cambios ha sido enorme. ¿Qué me preocupa de eso? Me preocupa en el mejor sentido de la palabra, que también ha aparecido en la conversación. La condición humana permanece más. El conocimiento, la sabiduría, terminaré esta parte de la intervención con una broma, el conocimiento y la sabiduría es algo más que el conocimiento tecnológico y muchas veces algo diferente del conocimiento tecnológico. Uno puede ser un gran especialista en algo y no tener sentido común para caminar por la vida. Puede ocurrir esto. Por lo tanto, el conocimiento es algo que va mucho más lejos
En ese recorrido que hice por todos los continentes para estudiar el fenómeno de la globalización, su impacto, el impacto de la revolución tecnológica, etc., estuve en África. Me tocó conversar con alguna persona que yo consideraba un viejo, en el mejor sentido de la palabra, porque cuando a uno le llaman ahora de la tercera, yo ya no estoy en la tercera edad, debo estar en la cuarta o en la quinta. Es más respetuoso hablar de la tercera edad. No, uno tiene que envejecer con dignidad, igual que mirar el trabajo y el trabajo por cuenta ajena como algo que exige una dignificación. A mí me dan escalofrío ver a este señor, que ya no es Twitter, sino X, que está bailando así y dice, me sobran 40.000. Como si fueran borregos que, sin nombre, que hay que llevar al matadero. Y usted déle dignidad al ser humano y dignidad al trabajo. Bueno, pues en África me encontré con una persona que en aquel momento llevaba 40 o 50 años con malaria, era un líder africano. Y empezamos a hablar de esto, de esta relación, de lo que antes, ya eso va cambiando también. Vamos, primer mundo, tercer mundo, etc. Me decían, nosotros no podemos darle a nuestras personas mayores una pensión. No podemos darle seguro de vida. Andaba en eso. Pero nosotros le damos algo que ustedes no le pueden dar, que es dignidad. Digo, ¿cómo? Quiero entenderlo. Dice, mire, en nuestra cultura africana se dice que un viejo que muere es una biblioteca que arde. Es verdad que hay una tradición oral, pero imagínense, el respeto es muy oriental. En Occidente no. En Occidente, si pueden quitarte de en medio, cumpliendo los 50, te quitan. Y desde luego, jubilarte, no miden la capacidad o el conocimiento, miden un hecho aleatorio, irremediable, y es cumplir la edad. Y eso me hizo reflexionar. Es más, le dediqué una tribuna a esa conversación. Me dice, ¿cuánta sabiduría hay detrás de eso? ¿Cuánta hay detrás del profesor de literatura especialista en Shakespeare que le decía a los ingenieros de software que ese producto que le estaban enseñando tendría tal repercusión en la condición humana que él conocía? Por eso hablo, la condición humana permanecerá. Incluso nos salvará de una cierta robotización intelectual. Hay que saber que la conversación que tenemos ahora es una conversación que podía existir. No sé con quién estaba. Sí, estábamos hablando ayer con vuestro padre, con Carlos Geldín. Y decía, bueno, mira, Carlos, el ocio es lo contrario del negocio. Negocio significa negación del ocio. Del ocio nace la filosofía, de la capacidad de pensar no productivamente, de pensar, de reflexionar en el mundo. Todos los grandes filósofos nacen de eso. Y curiosamente, esa filosofía coincide en el tiempo en el Extremo Oriente con Confucio y en la Grecia clásica, con los mismos pensadores. Pero no me paro con el ocio y el negocio en eso. El mejor negocio de nuestro tiempo es la explotación del ocio, el entretenimiento. Imagínense cómo eso se va dando la vuelta fantásticamente en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Es más, la gente que vive de exponer su vida, ¿cómo se llaman? Influencers, ¿no? Tienen que mostrar toda su vida. Su gran negocio es mostrar lo que están haciendo cada día, su vida. Entonces, como necesitan tener un poco de privacidad y no estar viviendo de su privacidad expuesta al público, tienen que contratar a un manager que les busque espacios de ocio. Imagínense cómo se mueve la rosca. Dice, no, ¿a qué se dedica? A buscarle a las Kardashian el momento en que de verdad puedan estar ociosas y no hayan hecho del ocio el negocio.
Por tanto, estamos viviendo un mundo apasionante y cada vez el negocio de explotación del ocio es más rentable, porque cada vez vivimos más en una sociedad de servicios. Lo que decía en el Imperio Romano, cuando se llevaban al centro de Roma todo lo que recogían en todas las colonias, y decían, y la expresión era, ¿qué hacemos para entretener a los romanos y no se nos vuelvan revoltosos? Tenemos que darle pan, que no le falte de comer, y circo, que se entretengan. El entretenimiento como negocio y satisfacer las necesidades mínimas. Por tanto, estamos viviendo una situación apasionante, sin duda. Tienen ustedes la mejor oportunidad, sin duda. No olviden su condición humana. No se trata de ser el mejor también, el mejor especialista, tecnólogo, repito, también. Se trata de aprender cosas que están en la condición humana, la capacidad de iniciativa, la capacidad de emprendimiento y, sobre todo, la capacidad de analizar la condición humana pasando por esos cambios tecnológicos y uniéndolos a los seres humanos que fueron, a los Aristóteles, a los Sócrates, a los Confucios. Pues el libro más importante, que todavía en West Point lo tienen como libro insuperable, era El arte de la guerra, de Sun Tzu, y tiene 2000 y pico millones de años, 2000 y pico años. Y sigue siendo, no es el arte de la guerra solo, es el arte de tratar a los demás, incluso en el mundo del comercio, que es un ejemplo maravilloso y así de pequeño, con un compendio de sabiduría que a veces no se encuentra uno, de verdad no se lo encuentra en una enciclopedia. Y coincidía en el tiempo con los sabios griegos, coincidía en el tiempo con los clásicos. Y cuando le hablaba de la condición humana de este asesor de empresas de alta tecnología, este era catedrático especialista en Shakespeare. ¿Qué puede darle el especialista en Shakespeare o el especialista en Cervantes? Da igual. ¿Qué le puede dar al ingeniero de software? Le puede dar a conocer cuál es la condición humana frente a la oferta que le están haciendo. ¿Cómo cree él que va a reaccionar el ser humano con esa oferta? Y por favor, no crean que estamos mejor informados porque hay abundante información. Tenemos mucha información, no estoy seguro de que mucho conocimiento, tenemos mucha información segmentada y es peligrosísimo que uno crea que la verdad solo está en el grupo con el que está conectado. Y ni siquiera se molesta en pensar o en ver o en analizar qué piensan otros. Este grupo dice la verdad, todo lo demás es mentira. Por tanto, no nos estamos acercando ni utilizando bien el conocimiento. Ustedes tienen una gran oportunidad y tienen la gran oportunidad de ser libres, de buscar la verdad, pero no se equivoquen, no crean que la verdad está en una sola e unilateral visión del mundo. Es mucho más transversal, tiene que contrastar opiniones. En las redes estoy seguro de que no hay más verdades que mentiras. Ahora, ¿cómo distingue uno la mentira de la verdad? Sobre todo cuando no contrasta esa verdad a la que se ha apuntado con la verdad de otro que niega aquella a la que se apunta. Bueno, repito, como me suele ocurrir, y Arturo Elías ya lo estará pensando, se me va de las manos. Eso por no tener el papel delante. Si tienes el papel delante, te ajustas el papel y se acabó. Vale, madre. Pero bueno, de todas maneras, así me conocéis mejor. Muchas gracias. Creo que a Arturo le toca venir para acá. Gracias. No sé si este era mi puesto o era ese. ¿Yo ya no, tengo que seguir aquí o me voy ya para casa? ¿Lo quieres en voz o no? Querido presidente. Don Arturo. Qué grande es.
Un aplauso para el presidente González. Te voy a acusar. Estábamos allá atrás y le dije, presidente, ¿cuánto tiempo más o menos va a hablar para yo preparar preguntas, no? ¿Y qué me dijiste? Como 10, 15, ¿no? Sí. O sea que nos quedan 2 preguntas. Y 2 minutos. No, pero ¿qué crees? Conozco a alguien que conoce a alguien que le pedí que nos dieran 10 minutitos. Ah, muy bien. Entonces ya con eso. Presidente, ¿cuál es tu país favorito después de España? No lo sé. De verdad. No lo sé. Vamos a ver. Le voy a decir, para no hacer peloteo barato. Si me pierdo, que me busquen en algún lugar como Cartagena de India. Que no me busquen en el norte de Europa, que se vive mucho mejor, pero hace mucho frío. Y se hace de noche muy pronto. Mira, me ofrecieron ser presidente de la Comisión Europea cuando salí del gobierno. Después presidente del Consejo. Digo, no, ya cumplí 14 años gobernando, salí con 54 años y digo, ya no más. Y me preguntaban que por qué no, que estaban todos de acuerdo que yo lo hiciera y tal. Y al final me tenían agobiado. Y dije, mire, el cielo en Bruselas está muy bajo. Y yo no soporto vivir en un cielo tan bajo, tan pegado, lleno de nubes, ¿no? Necesito sol. Bueno, me echaste a perder mi siguiente pregunta porque juré que ibas a decir que México. Eso, claro, porque quería que te hiciera la pelota y yo no venía a eso. Tengo mis lugares preferidos de México, también. ¿Dónde? No, déjate. Acabo de poner en pantalla a Guadalajara, en la cátedra Julio Cortázar. Paremos el carro. Bueno, pues no te voy a preguntar qué es lo que crees que viene para Cartagena, pero sí te quiero preguntar qué es lo que crees que viene para México. ¿Cómo ves a México? ¿Qué viene? Yo siempre he tenido mucha confianza. Es verdad que eso produce a veces frustración. Cuando yo llegué al gobierno, repito, el mismo día que llegó la Madrid, nosotros teníamos el mismo producto per cápita, España y México. Para nosotros hubo una trayectoria diferente, es obvio, ¿no? El país saltó adelante. Todavía hay algunos por ahí que dicen tonterías, que dicen que no, que yo hice mucha infraestructura, que modernice. Porque, entre otras cosas, porque dicen, ¿usted qué pretende hacer con España? Digo, quiero que funcione. Puta, la prensa internacional quedaba como noqueada. Y algunos ahora que están revisando aquellos pactos que hicimos para poder convivir en paz y en libertad, no, pero no se preocuparon de las políticas que de verdad marcan una política de izquierda. Y digo, sí, es verdad. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud lo acaban de inventar. Lo hice yo. La educación obligatoria hasta los 16 años la acaban de inventar. No, la puse en marcha yo. Bueno, mi gobierno. Y tantísimas cosas más con impacto social. Pero además de eso, me decían, es que usted está haciendo por ahí una autovía y por ahí no pasan coches. Ni por ahí no hay tráfico de camiones, de no sé cuánto. Digo, mientras que no haya carretera, no habrá coche. Es elemental. Pero como no era un negocio en el sentido auténtico de la palabra, porque había que prever si ese tráfico aumentaría, digamos, la inversión privada, como es natural, se iba hacia otro lado donde había tráfico. Y solo se produjo donde no había tráfico cuando la inversión pública suplió ese problema y se comunicó uno con otro. Por tanto, la verdad es que hicimos muchas cosas, pero se resumían en algunas cosas que son sencillas de entender. ¿Qué pretende usted hacer que funcione? Lo diría hoy otra vez. Bien. México va a estar... Comprendan este fenómeno. A Carlos se lo comentaba Ampasán antes. Estamos en una redefinición de la gobernanza de la globalización. Porque competir a pecho descubierto, que está muy bien, la interdependencia está muy bien, si todo el mundo
juega con las mismas reglas. Pero si las reglas son completamente distintas, se crean zonas de rozamiento y desconfianza. Entonces, los gringos vienen de vuelta de ese fenómeno de la interdependencia, que también ha pasado en Europa. Y dicen, bueno, lo que nosotros no queremos hacer, lo van a hacer más barato en China. Y después de que China hubiera despegado, que ya no era la fábrica del mundo, todavía se pensaban que era la fábrica del mundo y no la potencia tecnológica en la que se estaba convirtiendo. Bueno, eso es lo que se está revirtiendo ahora, en una globalización o interdependencia más ordenada. Y dentro de ese nuevo orden de la independencia, México está en el lugar perfecto para dar un salto en el desarrollo espectacular. ¿Cuál es el crecimiento potencial de México? Que me perdonen, pero yo me sé de la Constitución mexicana el artículo 33, que es no te metas donde no te llaman. Dice, ¿qué es? Que no... Que es muy antiguo y que estaba dedicado a los gringos, que les gusta meterse en lo que no le llaman todo el tiempo. Y no, bueno, por tanto, como no me gusta, el artículo 33 sí me contiene. México tiene un crecimiento potencial ¿de cuánto? Del 6%, del 5%, del 7%. Ha vivido épocas. ¿Tiene que ordenarse? Sí. ¿Tiene problemas de cuellos de botella educativos? Sí. ¿Tiene cuellos de botella, creo yo, energéticos? Sí. ¿Tiene cuellos de botella en seguridad? Sí. ¿Y el artículo 33? No. Eso no va dirigido a nadie. Ni gobierno ni oposición, a los mexicanos. Vamos a ver, aquí en México, yo he disfrutado mucho, debo decir. Pero una vez me preguntaron en un debate de televisión que había expresidente, no sé cuánto y tal. Por tanto, no es nuevo. Me preguntaron por el problema de la seguridad. Como lo sufrí en España cuando gané las elecciones, la oposición, que era Fraga, decía, bueno, ha ganado con una mayoría absoluta. En 2 años perderán el control del orden público, como pasó en la República, decían ellos, y perderán el control de la inflación. Y yo vi a Manuel Fraga y le dije, si estás esperando eso, nunca vas a llegar a esto que llaman Moncloa, desde donde se gobierna. Nunca llegó. Pero bueno, ¿por qué? Verán, porque la igualdad es la hermana siamesa de la seguridad. Quien no se siente seguro, no se siente libre. Por tanto, este es un valor universal. Y, por cierto, no cambio seguridad por libertad. Exijo ser libre en una sociedad segura. Wow. Me voy a brincar de tema muy rápido, presidente. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que sigan su pasión, que hagan lo que realmente les gusta. Pero me dijo un pajarito que tú estudiaste Derecho, pero que querías estudiar filosofía. Y para colmo filosofía pura. Es que quería estar como Sócrates, ocioso, porque la filosofía nace del ocio, como les expliqué antes. A mí me gustaba la filosofía pura, pero mis padres, digamos, una familia humilde, ninguno de ellos con estudio, no sé qué, y tenían amigos, uno de ellos influía mucho en ellos, que era secretario de juzgado, no es que tampoco fuera premio Nobel, pero bueno, no hombre, veía. Y cuando le explicaron que eso de la filosofía, dice, bueno, estos son caprichos, es como si quisiera ser poeta. Y le dio tal disgusto a mis padres que cambié la matrícula y me fui a por la matrícula de Derecho. ¿Y no te fue tan mal? Sí, sobre todo porque ejercí un rato de la abogacía. No me fue tan mal, no. El derecho instruye mucho, de verdad. Derecho da mucha formación. Lo que pasa es que cuando estudias algo por circunstancias como esta, para mí se convirtió en un instrumento para luchar por mis ideas, el derecho.
pero nunca deja de tener pasión por aquello que te gustaba, que era la filosofía. Y todavía sigo con esa pasión. Me preguntaba Carlos ayer antes de qué estás leyendo. Digo, estoy volviendo a leer a Séneca. Volviendo a leer a Séneca. Pues qué aburrido. Aunque hay algunos que me dejarían quedar muy bien, porque también estoy leyendo Art de París. ¿A qué pega más eso de Art de París? Bueno, pues Art de París es de rabiosa actualidad. Y Séneca es más actual que Art de París. Muy bien. Hoy ya nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero contar una anécdota que me pasó contigo que fue muy bonita. Estábamos en una lancha y había una persona, uno de los amigos que íbamos pescando, y estaba así sentado y traía la caña de pescar aquí, digamos, entre las piernas, este cuate, y se voltea a don Felipe sin que oyera este cuate y dice, uf, si pica uno grande no le va a ir muy bien. Y le dijimos, no, pues no seas mala onda, dile. Dice, no, así se aprende. Ya, pues claro. ¿Qué tantos trancazos hay que llevarse para aprender? Pues tanto. Pero bueno, según cómo lo lleve uno, con el más joven de la familia de O Globo en Brasil, que es una potencia de las potencias de comunicación, nos fuimos, Mario, con ellos, pues nos invitaron a ir a la playa desde Sao Paulo. Y caminamos desde Sao Paulo al lugar más próximo al mar y nos metieron en una lancha para dar un paseo con la lancha. Y la lancha tenía un nombre maravilloso. La lancha se llamaba Amor Eterno 3. Y los dos, el matrimonio, decía que eso ahorraba cambiar de nombre, que el amor es eterno mientras dura y que esta es la tercera vez que había acabado la eternidad, era la tercera. Así que era Amor Eterno 3. Pues qué ahorro de esfuerzo y qué exceso de inteligencia. Gracias. Gracias. Dos preguntas más, mi querido presidente. Esta para mí, y yo creo que para los jóvenes es muy importante. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Dónde ves qué? ¿Qué onda? Mira, yo sé que se nos va a escapar de las manos, con detractores, con admiradores, tal. Yo creo que va a haber un punto que es el que de verdad me ocupa, iba a decir me preocupa, pero bueno, me preocupa también. El punto en que aparezca un elemento disruptivo que le dé a la inteligencia artificial cierta autonomía para reconstruir su propio software. En el momento de la disrupción, ¿qué nos vamos a encontrar? Y ya aparecen todos los fantasmas. Bueno, es el robot que va a tener su propia inteligencia, el mecanismo y que nos va a dominar y tal. Yo creo que la condición humana va a prevalecer, pero va a haber un momento, lo estoy siguiendo, por ahí, lo que no me falta es la curiosidad. Estoy siguiendo por dónde va el pensamiento. Veo que algunos se asustan. Es que se fue este hombre de Google, es muy impresionante. Dice, yo abandono, hasta aquí he llegado, no sigo por aquí. Porque está toda esta teoría de que nos van a dominar los robots. Si seguimos apendejándonos, pues claro que nos van a dominar. Pero si reaccionamos, ¿por qué? O sea, si utilizamos el 1% de nuestro cerebro, lo digo para todos los que están en el sistema de becas, ¿y si llegáramos a utilizar... Incluidos ustedes. ¿Y si llegáramos a utilizar el 2% del cerebro para no tener ocioso el 99%, ¿no? Para darle trabajo un poquito más al cerebro? Pues andamos descuidados en eso. No, tenemos mucho potencial. Y vosotros sois los que tenéis ese potencial. Por cierto, no fiaros de los viejos que os den la razón para parecer más jóvenes, ¿eh? Exigirle a los viejos que os digan lo que piensan. Y que si no están de acuerdo, digan que no están de acuerdo. Y están de acuerdo, que estén de acuerdo.
Pues yo llevo unos años que veo que algunos jóvenes míos, de mi tribu, me dicen, ¿por qué no te callas? Aunque en los últimos meses me decían, ¿por qué no hablas? Digo, vamos a ver, cuando me tengo que callar es porque tengo que perder la libertad para decir lo que pienso. Pues no me parece muy democrático. Y cuando tengo que hablar es para decir lo que tú me digas que tengo que decir. No, eso no es hablar, eso es papagayear. Por tanto, de verdad la relación, por eso hablaba del hombre este, del líder de Mali, ¿no? Y dice, un viejo que muere es una biblioteca que arde. Pues ya no hay manera de recuperar lo que había en esa cabeza, sobre todo en la tradición oral de la cultura africana. Por tanto, digo, respeten a los viejos aunque no sean respetables. Pues ya llevan su castigo así. Ya llevan su castigo así, si no son respetables. Y no se fíen de ellos cuando se pegan a un joven para salir en la foto y parecer más jóvenes. Que no, que parecen más viejos por contraste. ¿No han visto lo que han publicado por ahí de mí? Que ni yo sabía de qué se referían en algunas de estas cosas. Bueno, era joven, como cualquiera. Puta, era jovencito y ya soy viejo. Si me pongo al lado de la foto, parezco 3 veces más viejo. Quítenme la foto. Eso pasó. No. Ah, mira. Bueno, vale. ¿Ya viste la de atrás? Mira, chavito. Chavito. Mira. Galán. Galanazo. Oye, es una verdadera delicia escucharte, querido presidente. Si me permites, nos paramos para... No, tráete tu micrófono porque te voy a hacer una última pregunta, pero quiero que te la escuchen así de cerquita. ¿Qué? Te cuidado estar el escalón aquí. No, acá. ¿Vamos hasta allá o hasta acá? Pico, donde tú digas. Donde tú digas, tú eres el presidente. Aquí. ¿Qué les dirías a estos 10,000 chavos para que se lo lleven no en la cabeza, que se lo lleven en el corazón? Aprovechen la oportunidad y comprométanse con México, consigo mismo, con su familia. Aprovechen. No se rindan. Muchas gracias, presidente. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Arturo Elías Ayub, presidente Felipe González, Muchas gracias, presidente. jefe, presidente del gobierno español.